Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dice nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: ¿con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Y a él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Me ha enviado el que es veraz. Cuando se acercaba la fiesta llamada de los campamentos, Jesús dejó que sus parientes subieran primero a Jerusalén y luego, de incógnito, lo hizo también él. Lo que a final de cuentas estaba en juego en estas circunstancias era nada menos que la controversia tan típica del Evangelio de San Juan sobre su origen mesiánico. Los judíos amenazan entonces con silenciarlo y están decididos a acabar con él. El Señor, sin embargo, no tiene empacho en afirmar abierta y solemnemente, y precisamente en el ámbito del templo, que procede del Padre, que es quien lo ha enviado. Todas las profecías se cumplen en Jesucristo, como hoy lo vemos reflejado en el libro de la sabiduría, el justo que se da el nombre de Hijo de Dios, de Hijo del Señor, que se gloría de tener por Padre a Dios. Qué maravilla poder contemplar que siglos antes de la venida de Cristo ya se hablaba de Él, de su vida, mejor dicho, y su pasión, y que siglos después continuemos haciéndolo. Pero nos podemos preguntar, ¿es posible conocer a Dios en nuestra mente? El hombre busca conocer la realidad, se pregunta cosas, busca respuestas, pero al tratarse de Dios, ¿es posible ahondar en su infinidad? Este Evangelio nos recuerda que las personas conocen a Jesús, es decir, saben de dónde vienen, qué hace. Incluso algunos afirman: este es el Mesías, pero otros se oponen porque dicen: el Mesías no viene de Galilea, sino de la estirpe de David, de Belén. Y así, sin saberlo, confirman precisamente la identidad de Jesús, pero no responden la pregunta de quién es. No obstante, Jesús exclama valientemente su identidad: yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A ese ustedes no lo conocen, yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Pero aún no había llegado su hora, la hora de la cruz, en donde los fariseos entonces empezarán a creer más en él. Y aunque se esforzarán por acabar completamente con sus enseñanzas, se darán cuenta de que efectivamente Jesús era el Mesías. Muchas veces podremos caer en la tentación de crear a un Dios a nuestra medida. Si Dios no es como yo lo pienso, como yo lo quiero, será entonces un Dios injusto, egoísta, lejano. Pero a Dios no se le puede clasificar o medir. Dios debe ser para nosotros todo. Dios busca nuestro bien, aunque no lo entendamos,
y nos lo muestra con el gran ejemplo de su sufrimiento y su muerte en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Y quién es este? Es el Señor Jesús. Los apóstoles eligen vivir bajo el señorío del resucitado en la unidad entre los hermanos, que se convierte en la única atmósfera posible del auténtico don de sí mismo. También nosotros debemos redescubrir la belleza de dar testimonio del resucitado, saliendo de actitudes autorreferenciales, renunciar a retener los dones de Dios y sin ceder a la mediocridad. La reunificación del colegio apostólico muestra cómo en el ADN de la comunidad cristiana hay unidad y libertad de uno mismo, que nos permite no tener miedo de la diversidad. Es decir, de que cada uno tiene un don, un carisma que Dios le ha dado para el crecimiento de la iglesia y la santificación de los hermanos. Por lo tanto, debemos actuar en esta libertad de los hijos de Dios, no apegarnos a cosas y dones y convertirnos en mártires, es decir, testigos luminosos del Dios vivo y operativos en la historia. Los judíos trataban de matarlo. Tanto la primera lectura como este evangelio nos muestran una cruda realidad. El bien y los buenos resultan molestos. El tema central de este evangelio es que Jesús se manifiesta como Hijo de Dios. Él, con total libertad, proclama solemnemente en medio del templo que viene del Padre y conoce al Padre. Por este motivo los judíos prepararán su muerte. La persecución de Cristo es también la persecución de los que somos sus discípulos. Pero esto no debe hacernos sucumbir, sino todo lo contrario. Debemos seguir luchando por extender el reino de Dios. Tal vez no lleguemos a ser perseguidos físicamente, pero sí desacreditados, ridiculizados, difamados, calumniados o criticados por ser coherentes con nuestra vida de fe y por ello resultar molestos en el ambiente en que nos movemos. Nuestro criterio de vida, nuestro guía es Jesucristo. Si le somos fieles es probable que molestemos a muchos, pero Jesús nos dice que no tengamos miedo, que no seamos cobardes, que le sigamos hasta Jerusalén. Él va adelante. No temamos ser fieles a Cristo, porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por ello intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. En el Evangelio vemos a los impíos en acción, buscando a Jesús para tratar de matarlo. ¿Cómo reacciona Jesús ante ellos? Con prudencia, con libertad, con valentía. ¿No es este el que intentan matar? Pues miren cómo habla abiertamente. Sin dejarse llevar por los miedos, no cesa de enseñar la verdad. Las palabras que introducen el discurso de la primera lectura del libro de la sabiduría podrían ser las que en este momento de su vida, narrado en el Evangelio de hoy, pasaban por la mente y por el corazón de Jesús ante todos los que querían acabar con él. Estos impíos razonan equivocadamente, así discurren y se engañan, porque los ciega su maldad. Palabras no de condena, sino palabras que intentan excusarlos, palabras de perdón, de compasión y misericordia. No estiman la recompensa de una vida intachable, no conocen los secretos de Dios. Señor, ayúdanos a dejarte vivir en nosotros y así nuestra vida irradie prudentemente compasión, misericordia. Haznos hombres libres que caminemos en la verdad. Por ello hemos escuchado: yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Este evangelio nos muestra a Jesús recorriendo la Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. De todas maneras, le vemos enseñando en el templo y allí de manera clara y gritando expuso su pensamiento, es decir, hablando con firmeza, aunque afirma que a mí me conocen y conocen de dónde vengo. Reconoce que yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz.
A ese ustedes no lo conocen, yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Los judíos reaccionan de manera fuerte, entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Lo nuestro, cristianos del siglo XXI, va por otro camino. Queremos aceptar la propuesta del mismo Jesús de instalarse en nuestro corazón y seguirle en todos los momentos de nuestra existencia. Nos encontramos en la cuarta semana de Cuaresma. Como vemos, las lecturas nos van preparando para el desenlace final de Jesús. Se intensifica el deseo de los judíos que trataban de matarlo. Muchos de ellos pensaban que el mensaje de Jesús ponía en jaque a la religión oficial del pueblo judío, una religión que ellos tenían como venida de Dios a través de los patriarcas y profetas. De todas maneras, el pueblo judío estaba a la espera del cumplimiento de la promesa de la venida del Mesías. Algunos intuían que Jesús, con su manera de actuar, con sus palabras, sus promesas, podría ser el Mesías. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Otros, principalmente los jefes, negaban rotundamente esta posibilidad. Acechemos al justo, que nos resulta incómodo. En esta primera lectura el profeta nos presenta, y con esta termino la reflexión del día de hoy, cómo las fuerzas del mal encarnadas en los impíos quieren ahogar la fuerza de Dios que se manifiesta en la vida de los justos. Los someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura. Lo condenaremos a muerte ignominiosa. La Iglesia ve en estas palabras del libro de la sabiduría, escritas siglos antes de la llegada de Cristo, un anuncio de la pasión del Señor. El justo humillado y perseguido por los impíos es Cristo, el cual ha de sufrir mucho a causa de los malvados. Estos, llenos de odio, se sienten ofendidos por la santidad de su conducta y de su doctrina. Los justos, los verdaderos cristianos, resultan incómodos en medio de una sociedad no creyente y por tanto hay que eliminarlos. Lleva una vida distinta de los demás y su conducta es diferente. Estas palabras que son aplicables a Cristo también deben aplicarse a los que somos discípulos coherentes y honestos de Él. Los cristianos estamos llamados a vivir de un modo diferente. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestro testimonio de Jesucristo no debe ser solo con palabras, sino con nuestra forma de actuar, como dice la Escritura. Por sus obras los conocerán. Nuestra fe y confianza en Dios tiene que traducirse en obras. Tenemos que ser conscientes de que la manera de vivir de un cristiano va a cuestionar la vida de mucha gente que va por caminos equivocados y su actuar le acarreará persecuciones e incluso un odio infundado. Como leemos en la carta a Diogneto, los mismos que los aborrecen a los cristianos no saben explicar el motivo de su enemistad. Sin embargo, al igual que el justo por excelencia, Cristo confió siempre en su Padre Dios. También los cristianos tenemos que vivir confiando en que Dios está cerca de los atribulados, que nunca los abandonan. Ya lo dice el salmista: aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Pidamos al Señor que nos dé su espíritu para que en medio de este mundo podamos ser otros Cristos, que pasemos la vida haciendo el bien, enseñando, perdonando, ofreciendo el perdón, generando la unidad, y que nuestra forma de vivir ayude a los alejados
a acercarse a Dios. Mis hermanos, que a todos ustedes il Signore vi benedica e vi dia la pace. In notizia veritatis proficere, pax et bonum.